Bueno, muy buen día. Entonces, digo Andrés, Dixie y Laura, eh, ¿tienen alguna idea de, digamos, de los demás compañeros, compañeras? Hoy, ¿qué? Hoy es miércoles 2 de junio y hay programadas unas movilizaciones. ¿Tienen ustedes algún conocimiento sobre si va a haber, si van a participar los del curso en esa movilización antes de iniciar clase? ¿No? Hola, Diego Andrés. No, profe, pues, o sea, hasta donde todos tenemos entendidos, el paro indefinido por parte de mis compañeros y sigue, pero pues siempre, como ya se determinó, es libre la entrada a las clases. Sí, la cuestión es que con la nueva resolución, la resolución que emitió la dirección nos da la orden pues a los profesores para continuar en las clases y los estudiantes. Creo que el día de ayer la decanatura o hoy enviaba un comunicado, estamos pendientes de la decanatura a ver qué dice. Entonces, bueno, es que cuando estoy conectado aquí en la red empiezan a entrar varios mensajes del chat. Bueno, entonces, hoy es 2 de junio de 2021 y quisiera pues retomar algunos temas, algunos puntos sobre dos autores que ya mencionamos y que pues nos dan toda una apertura sobre el pensamiento político moderno y esos autores es Thomas Hobbes y John Locke. Entonces, eh, ustedes estuvieron creo que presentes en esas dos sesiones, ¿cierto? Estuvieron presentes en esas dos sesiones. Sí, Y profe. excepto creo que Laura Esperanza, tal vez Laura no estuvo. Entonces, eh, vamos a repasar brevemente algunos apartes de ellos. Eh, a ver, creo que es este. Este es el log. No, veamos el otro. Hagamos un repaso rápido. Este creo que es. Ok. Hagamos un repaso rápido. Y, y luego, y luego analizamos un poco. Vamos a dar hoy un salto y ver un poco, adelantarnos, digamos, en el tiempo y analizar un material audiovisual muy importante, muy importante sobre lo que es el totalitarismo, en particular con Hannah Arendt. ¿Sí? Voy a adelantarnos en el tiempo, pero luego volveremos a las lecturas clásicas. Entonces, a ver, Leighton, ¿qué recuerdas de Thomas Hobbes? ¿Alguna idea que te haya quedado de Thomas Hobbes? Pues que define al Estado como algo mediante la ciencia, ¿no? Como un mecanismo entre engranajes que todo conlleva una unión. Ok, ¿y qué nombre le ponía él al, al Estado? ¿Recuerdas? Thomas Hobbes, Leviatán. Leviatán. Pero no me pregunta, ¿Leviatán? Leviatán, con seguridad. El Eh, Leviatán. ¿Y por qué le llamaba al Estado el Leviatán? porque, porque por el poder que tenía, ¿no? Por el
O sea, por el término que es el Estado, que es un medio de seguridad para el ser humano y que en cierta medida puede llegar a ser hasta perjudicial para este si se está en contra, o por eso, por ese sentido, y también por esa perpetuidad que mantiene un Estado, también se puede decir. El Leviatán, sobre todo por el tema de la fuerza, ¿no? El Leviatán es la metáfora de un monstruo bíblico, pero es una creación ante todo humana, ¿no? Y recordemos esta frase, esta idea de él, ¿no? Que ojalá no se les olvide, Homo homini lupus, que se traduce o se ha traducido como el hombre es lobo para el hombre, ¿sí? El hombre es lobo para el hombre. Eh, pero con ello nos quiere significar sobre todo la agresión continua del ser humano contra el ser humano, la idea de la guerra contra todos, de todos contra todos. Un estado naturaleza, recuerden ese concepto, estado naturaleza es un estado salvaje, un estado primitivo en el que todos los seres humanos eh, se, 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 se lanzan en una lucha entre sí por la subsistencia, por la sobrevivencia. Y en ese caos de ese estado naturaleza es que pues Thomas Hobbes nos va a indicar cómo es necesario que surja entonces eh, eso que él llama el Leviatán, ¿sí? Recordemos que el objeto principal que nos plantea es el poder absoluto, y ese poder absoluto él lo entiende expresado en el gobierno, sobre todo en el gobierno monárquico, a partir de la idea de fuerza y de seguridad, ¿no? Gobierno y derecho, ¿no? El derecho es ante todo el sometimiento al poder del soberano. Y pues estos elementos surgen de la misma naturaleza humana. Yo les decía cómo es importante entender la antropología de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes se parece un poco a Nicolás Maquiavelo en cuanto que conoce cómo es que funciona, digamos, el alma humana en términos de las pasiones, de cómo el ser humano tiene una tendencia egoísta, tiene una tendencia depredadora, ¿sí? Y cómo en ese estado de naturaleza salvaje, pues no se puede sobrevivir, no se puede existir. Entonces, él también parte de la experiencia y de lo que conoce en su momento histórico, y, y está influenciado por la ciencia, pero también está, digamos, influenciado por lo que vive en términos de esa conflictividad en, en la Inglaterra del siglo XVII. Y la psicología humana y el conocimiento de las pasiones humanas es fundamental, ¿no? Entonces, él se concentra en la idea del poder absoluto. Tengamos en cuenta lo del poder absoluto para lo que vamos a ver hoy. Y el fin que busca es legitimar ese poder común al que aspiran los seres humanos, ¿sí? Pero que se va a formalizar en lo que él considera como el modelo de gobierno ideal, que es la monarquía absoluta. Entonces, bueno, vimos algo del Leviatán. Recordemos que el Leviatán es ese monstruo que inventa el ser mismo, o sea, es el Estado, y es el Estado integrado pues por cada uno de sus miembros, ¿no? Eh, y representa la fuerza, recordemos, la espada representa esa fuerza, ese poder, y el cetro representa ese orden, digamos, legal, esa ostentación del poder por parte del monarca y ese equilibrio, ¿no? Entonces, las leyes pueden existir, pero las leyes necesitan de la fuerza para que funcionen y sean obedecidas. Nos decía también Thomas Hobbes que donde no hay poder común, pues no hay ley. Y un poder común es cuando los hombres transfieren ese poder a un solo hombre, en el caso de la monarquía, o a una asamblea de hombres, ¿no?
Y vimos entonces pues los ejes del poder absoluto, el gobierno, la fuerza, la seguridad, el derecho, sometimiento al soberano, y también vimos como tercer elemento el mismo Estado. Entonces son gobierno, el derecho y el Estado o el Leviatán, ¿sí? En forma de república. Es un hombre artificial, ¿no? Pero con fuerza y estatura superiores. Esa es la imagen que nos da el del Leviatán. Y considero que es clave como repasar esta idea de Thomas Hobbes sobre el Leviatán para luego analizar lo que vamos a analizar hoy de material audiovisual. Es muy, muy importante. Entonces, ese Leviatán, pues, debe proveer seguridad, ante todo, salus populi, recuerden, la seguridad del pueblo, la salvación del pueblo, la soberanía, en otras palabras, el poder no se conforma con estar hasta cierto punto, sino que debe expandirse. Y él compara la soberanía como con el alma artificial que da fuerza y movimiento a ese cuerpo entero que es la sociedad. O sea, la sociedad, aquí digamos se mezcla la idea de la sociedad, la república, el Estado, en este cuerpo llamado el Leviatán. Y sí nos hace una metáfora toda orgánica, digamos, del organicismo y del mecanicismo de cómo debe funcionar la sociedad. ¿Sí? La recompensa y el castigo, los nervios del cuerpo, la opulencia, la seguridad, los consejeros, la memoria, la equidad, etc. ¿No? Entonces, visto un poco esta visión donde hay planteamientos sobre el derecho natural, ¿no? La ley natural, o sea, que existe, Thomas Hobbes considera que hay un dictado de la razón que le indica a los seres humanos qué deben o qué no deben hacer. Y predomina nuestro instinto de conservación para mantenernos en este mundo. Pero si entramos en ese caos de jauría o digámoslo más específicamente de lobos, de esa guerra de todos contra todos, pues va a haber total inseguridad, ¿no? El deseo, la razón y el egoísmo, somos calculadores en lo que vamos a hacer, pero siempre estamos pensando en nuestros intereses, nos dice Thomas Hobbes. Y será necesario entonces crear ese cuerpo artificial en la sociedad. La autoridad, el poder del Estado, la paz, la cooperación. Digamos, aquí comienza un poco a suavizarse su filosofía, que es muy radical y muy fuerte. Fuerte en el sentido que hace unos planteamientos para su época drásticos, ¿no? Drásticos. Si nosotros estudiamos la historia de los derechos humanos, que es ver como la historia de las diferentes declaraciones de derechos, encuentra que para esta época, por ejemplo, en la que él vive en el siglo XVII, los tipos penales, la forma como se ejercía la justicia era muy drástica, era muy cruel, ¿no? Existía la pena de muerte, la decapitación, existía las mutilaciones, es decir, había unas formas de castigo brutales, brutales, ¿no? Y, y esto lo menciono porque pues esa brutalidad humana, uno diría, bueno, ya en el siglo XX de seguro va a desaparecer, ¿no? Y luego en el siglo XXI también irá a desaparecer. Y él insiste en que se pueden tener leyes, pero se necesita de la espada que garantice la ley. ¿Sí? Deja esbozada la idea del contrato social, o sea que tenemos que establecer un pacto entre los individuos, pero este pacto es muy diferente, este contrato social es muy diferente al contrato social que va a entender Rousseau, al que va a entender John Locke.
Este es el pacto entre individuos por el cual renuncian a la justicia por mano propia y transfieren ese poder para que sea el soberano el que imparta justicia, ¿no? También leíamos esta frase literal, esta afirmación de Thomas Hobbes, del Leviatán, donde dice que cada individuo debe hacer esto, ¿no? Autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho a gobernarme a mí mismo. Esto significa que somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Es su antropología. Él considera que como individuos sueltos seremos siempre, estaremos en guerra de todos contra todos. Entonces, por eso debemos renunciar a ese derecho de gobernarnos a nosotros mismos, porque no podemos, con la condición de que vosotros, o sea, los demás individuos, ¿no?, también hagáis lo mismo. Esta es la generación de aquel gran leviatán o Dios mortal al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Es una renuncia, si ustedes se dan cuenta, de un impulso masivo, ¿no? O sea, es como desactivar a cada individuo y transferirle todo el poder a uno solo, ¿no? Aquí él dice a este hombre o a esta asamblea de hombres. Y terminamos entonces con este esquema de el estado de naturaleza o salvajismo de guerra contra todos, la inseguridad. No podemos vivir en una inseguridad y en un miedo, en un terror permanente. Entonces ahí es donde hacemos ese pacto del pueblo de súbditos, entrega al soberano todo el poder, abandona el derecho de autogobierno, ¿sí? Ya no nos podemos gobernar, entonces busquemos a alguien que nos gobierne, y él considera que es la monarquía absoluta la que debe y la que mejor puede hacer este trabajo de ejercer ese poder común, que sería como una sumatoria de todos. Y aunque él considera que, o menciona la democracia y la aristocracia, eh, la dejamos aquí segmentada porque pues no es lo que él necesariamente considera que debe ser trabajada. ¿Ok? Entonces, esto como para tener una primera visión y de que podamos entonces analizar un material, eh, creo que es posible. Vamos a probar, sí, ¿qué quieres decir? Pero Holmes nunca dice, nunca menciona cómo tiene que ser el monarca, nunca lo describe. ¿Cómo tiene que ser el monarca? O sea, nunca habla de sus virtudes, de cómo tiene que gobernar, o solo se limita a decir la estructura del Estado o, bueno, cómo debe que ser ese Leviatán. Sí, pues sí, él sí lo plantea, digamos, claro que lo caracteriza y pues es de una fuerza total, ¿no? Espero que aquí va a comenzar, a ver si les puedo compartir. Entonces, para responder tu pregunta, la caracterización que él hace a grandes rasgos es, uno, el monarca debe ser un guerrero, debe ser un hombre muy fuerte. Si tiene un grupo, un séquito, digamos, de consejeros, todos deben obedecerle, digamos, ciegamente. Y lo otro es que, así como también Maquiavelo lo plantea de la importancia del arte de la guerra, para Thomas Hobbes es el arte de ejercer la fuerza, incluso al interior del mismo Estado, ¿sí? Entonces, pero es muy buena tu pregunta. Básicamente te puedo responder que debe ser un monarca con una capacidad militar, con una capacidad, digamos, estratégica, o sea, de saber dirigir ejércitos y de saber utilizar también pues la violencia. Por esa razón, aunque Thomas Hobbes, pues digamos, no es que haya inspirado
necesariamente a, digamos, a los pensadores alemanes que vendrán posteriormente de manera precisa, pero sí hay una influencia allí. Entonces, quiero que escuchemos atentamente y tomemos nota de, del siguiente video, del siguiente documental, eh, que es súper, súper clave. Espero que se escuche bien. Vamos a ver cómo ustedes me confirman, porque pues quiero hacer la prueba a ver si podemos. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Profe, ¿el documental está en YouTube? Sí, no. Bueno. Sí, a ver. Sí, son 20 minutos. ¿Se alcanza a ver? Pueden ver aquí la... Pueden ver Sí, en sí, señor. A ver. Esperemos que el sonido esté muy bien. Entonces, miren, como les dije, dadas las circunstancias y lo que estamos viviendo y digamos, ya para adentrarnos, acercarnos al siglo XX, para acercarnos a nuestro mundo contemporáneo, y dado que pues es importante también incluir mujeres filósofas, Hannah Arendt, o algunos pronuncian Hannah Arendt, Hannah Arendt, Hannah Arendt, es una escritora y filósofa eh, muy importante, una de las más importantes del siglo XX. Ella pues vivió en Alemania el Holocausto, digamos, fue testiga de todo ese proceso de crueldad del nacionalsocialismo en la Alemania de Hitler. Entonces, su obra, ella ha escrito, por ejemplo, los orígenes del totalitarismo, para entender qué significa eso de un Estado totalitario, realmente cómo es. Y la mejor explicación y la mejor forma de entenderlo es para entender el totalitarismo, por ejemplo, y para entender esa fuerza del Estado, y como ya nos decía Thomas Hobbes o Maquiavelo, la fuerza que debe tener el Estado y cómo entenderla. Este es un caso extremo, este es un caso extremo y es un caso, diríamos, doloroso, es un acontecimiento que si bien nosotros no estuvimos presentes, no vivimos hacia, digamos, en lo que fue de 1933 a 1945. No vivimos en esa época, pero quizás sus abuelos, quizás sí. Eh, pues fue una época muy difícil entender qué significa una guerra, pero sobre todo, más allá de la guerra, entender lo que fue el fenómeno del nazismo, entenderlo muy bien en términos del Estado, del poder, de la política, de cómo se ejerce ya, entre comillas, liderazgo. Y digo liderazgo porque, pues si bien Hitler pudo ser eh, un gran, digamos, históricamente una figura notable, pues fue un líder de un pueblo, pero es importante entender cómo es que él llegó realmente a dominar las masas, ¿sí? Y a dirigirlas. En este caso vamos a analizar un texto, este es un resumen, se titula La banalidad del mal, en el que Hannah Arendt analiza el juicio que se le realiza a los nazis, a algunos nazis, a Eichmann, por ejemplo, después de que sucede cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania es derrotada, y cómo esa mentalidad de estos nazis reflejan
digamos, reflejan aspectos morales, aspectos ideológicos, reflejan lo que es su sistema axiológico o de creencia o de valores, de cómo valoran la realidad, luego del holocausto de Auschwitz. ¿Ustedes han escuchado hablar de Auschwitz? Sí, señor. Ok, Leighton. ¿Y qué es eso de Auschwitz? Fue el mayor campo de concentración de judíos durante el Holocausto. Ok, correcto. Auschwitz fue exactamente como nos dice Diego Andrés, un infierno. Ese fue un infierno y ese infierno, pues realmente es una expresión del, del apocalipsis, ¿no? Se ha interpretado también que es una especie fue como el apocalipsis que se realizó y fue el infierno aquí en la tierra. Entonces vamos a escuchar atentamente esta síntesis que es de este documental que es muy bueno, que se titula La banalidad del mal, y al terminar lo analizamos en detalle. ¿De acuerdo? Entonces, me confirman si se escucha bien. No, profe, no se escucha. Esperemos a ver. Profe, ese documental se encuentra en YouTube. Sí, sí, claro. Y si se coloca el link y lo escuchamos ¿Cómo? desde acá cada uno. Bueno, no sé si lo quieren escuchar aparte. Vamos a analizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no lo pueden escuchar? No pueden escuchar. Eh, no, 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 a ver, escuchemos un poco. No, Profesor, se escucha el sonido, pero pues igual sí lo podemos ver. Mm, ¿No, no escuchan nada? No entiendo. A ver. Al máximo volumen. No, profe, lo que pasa es que cuando uno comparte pantalla hay una opción donde dice compartir sonido. Entonces, no sé si puedas volver a compartir pantalla para activar esa opción porque no se escucha nada. ¿Tú estás escuchando desde un celular? ¿Tú estás desde un celular? Este es el computador. A ver, pues ahí, ¿se escucha? no, profe, tampoco. Yo también estoy desde el portátil y tampoco. A ver, yo le subí el máximo volumen, a ver. No, profe, tampoco. O sea, ¿no se escucha nada, nada? No, profe, es que No, como te profe, digo, nada. tienes como te digo, tienes que dejar de compartir pantalla y cuando vuelvas a intentar compartir pantalla, activar el sonido. O sea, compartir también el sonido porque si no, no se va a escuchar nada, profe. Ah, o sea, debo apagar el... Ah, ya, debo apagar el... Espérate. A ver.
Ahí escucho cuando bajé. No, profe. No, profe. Perdón, ahí sí se escuchaba cuando detuve la voz. No, profe. Profe, yo tengo el link del video, lo envío por chat para que cada uno lo vea mejor. Espera un momento. A ver. Es que creo que sí se puede escuchar cuando suprima, cuando al compartir yo suspenda aquí el sonido. O sea, el micrófono. Profe, ya igual, pues no sé, envié el link del video en YouTube. Ya lo encontré el documental. Tiene apagado el micrófono, profe. No se escucha, profe. Póngale cuidado. Yo voy a apagar mi micrófono y voy a apagar el micrófono para que solamente quede el sonido del audio del video, ¿sí? Entonces voy a apagarlo y cuando empiece el sonido, pues me confirman si se escucha o no. ¿Escucharon? ¿Sí escucharon? No, señor. No, no, señor. Entonces, para que se comparta sonidos que ustedes dicen que tiene que ir, ¿qué? Profe, tienes que dejar de compartir pantalla. Luego de que dejes de compartir pantalla, tienes que o bueno, ya, o sea, mejor dicho, deja de compartir pantalla. Dejar de compartir pantalla. Sí. Pero, pero entonces, Luego, pero entonces ¿cómo pueden, si no se comparte? no, sí, por eso. O sea, dejas de compartirla y vuelves a compartirla. Cuando la vuelves a compartir, donde te da la opción de compartir toda tu pantalla, va a salir un cuadrito en el que dice compartir sonido. Le haces clic al cuadrito, o sea, eso te va a salir como un chulito y ya ahí ya se puede compartir en la pantalla y el sonido. Pero pues para eso necesitas dejar de compartir pantalla y volver a compartirla otra vez. Ok, ok. Entonces, a ver. El control de los campos pasó de la SA a la SS. Aren lo caracteriza en Profe, ya se escucha. el verdadero horror. Ahora sí, ¿cierto? Sí, profe, ya se escucha. Ok, listo, entonces. Bueno, entonces pongámosle mucha atención, gracias. Y se ve imagen también, ¿cierto?
Sí, sí, señor, profe, se ve todo y se La escucha bien. historia nos presenta ejemplos de matanzas desenfrenadas y esclavización de masas humanas en procesos de conquista y colonización. Ni siquiera los campos de concentración fueron una invención de los nazis. Lo verdaderamente peculiar de la dominación totalitaria queda ejemplificado en el cambio que se produjo cuando el control de los campos pasó de la SA a la SS. Arendt lo caracteriza en estos términos. El verdadero horror comenzó cuando los hombres de las SS se encargaron de la administración de los campos. La antigua bestialidad espontánea de la SA dio paso a una destrucción absolutamente fría y sistemática de los cuerpos humanos, calculada para destruir la dignidad humana por la SS. La muerte se evitaba o se posponía indefinidamente. Los campos ya no eran parques de recreo para bestias con forma humana, como las camisas pardas, es decir, para hombres que realmente correspondían a instituciones mentales y a prisiones. Se tornó cierto lo opuesto. Se convirtieron en terrenos de entrenamiento en los que hombres perfectamente normales eran preparados para llegar a ser miembros de pleno derecho de las SS. La historia nos proporciona diferentes encarnaciones del mal con una pléyade de motivos humanos. El agente del mal se suele mover por orgullo, envidia, odio o resentimiento. Y en este marco explicativo pueden encajar las brutalidades de la SA, pero no la fría y sistemática ejecución masiva perpetrada por la SS. Lo que Arendt destaca es que el agente del mal ejemplificado por la SS no obraba por ningún motivo de esta naturaleza. Él se veía a sí mismo como instrumento de un programa de eliminación del humano del que formaba parte el asesinato y la tortura, como simples técnicas de gestión o como efectos colaterales exigidos por el funcionamiento del sistema. Arendt considera esta forma de mal como una manifestación nueva. De una parte, porque se muestra reticente a las categorías tradicionales que explican las formas extremas del mal como perversiones de sentimientos humanos. La es que el agente del mal ejemplificado por la SS no obraba por ningún motivo de esta naturaleza. Él se veía a sí mismo como instrumento de un programa de eliminación del humano del que formaba parte el asesinato y la tortura, como simples técnicas de gestión o como efectos colaterales exigidos por el funcionamiento del sistema. Arendt considera esta forma de mal como una manifestación nueva. De una parte, porque se muestra reticente a las categorías tradicionales que explican las formas extremas del mal como perversiones de sentimientos humanos. De otra, porque responde a objetivos inéditos que se resumen en la destrucción de la idea misma de humanidad. ¿Por qué lo hicieron? En Memoria del mal, tentación del bien, Betan Todorov advierte que la dificultad que plantea explicar y comprender los crímenes nazis puede inducir a situarlos fuera del umbral de lo humano y relegarlos al plano de la locura, lo bestial o lo monstruoso. Pero calificar a tales individuos como monstruos los sitúa inmediatamente al otro lado de la línea, algo demasiado cómodo. Pero tal actitud nos deja de nuevo a la intemperie ante futuros acontecimientos similares. Ni eran monstruos, ni estaban locos. ¿Por qué lo hicieron? La pregunta sigue estando viva, y nos incumbe sobremanera, pues en ella nos jugamos nuestra propia humanidad. En 1962, cuando contaba 26 años, Adolf Eichmann ingresó en el Partido Nacional Socialista y en las SS. Según su propio testimonio, la afiliación al partido no fue una meditada decisión, sino algo casi natural. Ni siquiera se tomó interés en informarse sobre el programa del partido. Eichmann no era un fanático. Con el tiempo, Eichmann hizo carrera en el servicio de seguridad de las SS.
Su principal función consistía en tareas de planificación y organización en las deportaciones masivas de judíos a los campos de concentración. Tras la Segunda Guerra Mundial, Eichmann se refugió en Argentina. Finalmente fue arrestado. En 1961 fue juzgado en Jerusalén. El tribunal consideró probada su participación en la muerte de millones de seres humanos. Fue condenado a la pena de muerte por la comisión de 15 delitos, varios de ellos contra la humanidad y contra el pueblo judío. Señor Eichmann, ¿se considera usted culpable de los crímenes de que le acusan? Me reconozco culpable de ayudar y tolerar la comisión de los delitos de los que se me acusa, pero no he realizado nunca ni un solo acto directamente encaminado a su consumación. Solo cumplía órdenes. Señor Eichmann, ¿tiene usted algún pesar de conciencia por lo que realizó? No. Hubiera llevado un peso en ella en el caso de que no hubiese cumplido las órdenes recibidas con la mayor diligencia y meticulosidad. Tras los informes periciales de 6 psiquiatras, el tribunal consideró que Eichmann no constituía un caso de enajenación mental o de trastorno grave de la personalidad. No se trataba de un loco o de un psicópata. ¿Cómo explicar entonces que Eichmann rechazara haber tenido pleno conocimiento de la naturaleza criminal de sus actos? Por aquel entonces, Hannah Arendt fue comisionada por el New Yorker para informar a sus lectores del curso del juicio a celebrar en Jerusalén. Arendt diría a propósito de Eichmann: Me impresionó la manifiesta superficialidad del acusado, que hacía imposible vincular la incuestionable maldad de sus actos a ningún nivel más profundo de enraizamiento o motivación. Los actos fueron monstruosos, pero el responsable, al menos el responsable efectivo que estaba siendo juzgado, era totalmente corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso. En una obra posterior, Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt analiza la personalidad de Eichmann. Arendt se sorprende de que el oficial que participó activamente en el Holocausto no se sintiese culpable de sus crímenes y, no obstante, no hubiese ningún rasgo de anormalidad en su persona. Apenas una tendencia a la irreflexión que será también en muchas otras personas normales. Incluso el acusado declaraba haber leído a Kant y que su acción estaba dirigida por el imperativo categórico, en el sentido de que era asumida por escrupuloso deber. El caso Eichmann le lleva a Arendt a proclamar la banalidad del mal. En Eichmann descubrió Arendt un agente del mal capaz de cometer actos objetivamente monstruosos sin motivaciones malignas específicas. Los peores crímenes no requieren grandes motivos. El daño que causó y del cual Arendt le considera responsable fue monstruoso, pero todavía resulta más aterrador cuando se advierte que la raíz subjetiva de sus crímenes no estaba en firmes convicciones ideológicas ni en motivaciones especialmente malvadas. La banalidad del mal apunta precisamente a esta ausencia de malignidad. Lo que tiene de banal el mal cometido por Eichmann no está en lo que hizo, sino en por qué lo hizo. Detrás de la acción del funcionario no hay un elaborado razonamiento, ni odio, ni intención de crueldad. No hay nada. Eso es lo más horrible. Esta peculiar forma de mal solo se explica porque el hombre se ha transformado en algo superfluo. Cuando le preguntaron a Primo Levi si odiaba a los nazis del lager donde estuvo esclavizado, dijo que no podía odiarlos. No los veía como seres humanos, sino como engranajes de una maquinaria. Para Arendt, Eichmann tenía un déficit de pensamiento, una mera incapacidad de juicio. Para entender su punto de vista, conviene señalar que esta incapacidad no es una mera insensibilidad moral. Eichmann no era un idiota moral. En su vida cotidiana actuaba de modo normal y sabía distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. En este punto, Eichmann se asemejaba inquietantemente al hombre del montón, a muchos hombres corrientes,
La única característica notable que se podía detectar en su comportamiento fue precisamente su falta de reflexión y de pensamiento, su incapacidad de juzgar. ¿Pero en qué consiste esta incapacidad? Distingue Arendt entre conocimiento y pensamiento. Conocer implica acumular teorías, ideas y saberes, e incluso ser capaz de resolver cuestiones técnicas al respecto. Pero Arendt viene a definir el pensamiento como una suerte de diálogo continuo y profundo con nosotros mismos en lo que llama solitud. Una reflexión crítica sobre nuestras propias acciones y a la vez sobre la ejemplaridad de cualquier acción en nuestra más íntima soledad. Tal reflexión implica una mentalidad amplia, una capacidad de ponerse en el lugar del otro para tratar de entender su punto de vista. Pone como ejemplo a Sócrates, aquel legendario griego que decía hablar continuamente con su daimon, su alter ego interior. Según Arendt, este diálogo interior fortalece nuestra conciencia y en algún sentido dificulta el olvido, o a la inversa. Precisamente porque dificulta el olvido de aquello que vemos y hacemos, fortalece nuestra conciencia y nos aboca al diálogo con ella. Esto nos obliga a escuchar respetuosamente su voz, aunque no siempre se le haga caso. Es, sin embargo, esta falta de reflexión crítica lo que Arendt descubrió en Eichmann, y consideró que podía ayudar a entender no solo el nuevo tipo de criminal que encarnaba en cuanto cooperador activo de una política de asesinato masivo, sino también la colaboración, en formas y grados diversos, de una amplia masa de la población alemana en el mantenimiento del régimen nazi. Lo interesante del nuevo enfoque es que dibuja un agente del mal que, lejos de reducirse a sectores minoritarios fuertemente ideologizados, se extiende a una amplia masa social desideologizada y anónima que contribuyó activa o pasivamente a la implantación y sostenimiento del régimen nazi. La distinción entre conocer y pensar le permite a Arendt explicar algunas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que puede haber tipos muy inteligentes, con grandes conocimientos científicos o de cualquier otro índole, que sin embargo sean capaces de realizar colosales atrocidades con mínimos o nulos remordimientos. Y aunque no suelen ser malhechores y a menudo son ejemplares ciudadanos, encierran, como dijimos, el potencial del mayor mal. Perder la capacidad de pensamiento y juicio no le parece a Arendt como un mal que produzca siempre unas consecuencias nefastas. Perder esta capacidad solo se revela como un mal extremo, atendiendo a sus consecuencias, en circunstancias muy concretas. Es decir, mientras no ocurre en catástrofes éticas o políticas como el advenimiento del nazismo, tal incapacidad puede resultar inocua, pero en situaciones trágicamente excepcionales aumentan y posibilitan el fuego de la catástrofe. Entre aquellos que perdieron esa capacidad de juicio distingue Arendt tres grupos: nihilistas, dogmáticos y muchos ciudadanos normales que siguen fielmente las buenas costumbres. El nihilista había llegado a la conclusión de que no hay valores definitivos, de modo que asume unos u otros ocasionalmente y movido por su propio interés. Cuando todo es dudable y no hay ninguna gran idea que defender o creer, la única carta segura a la que quedarse es el egoísmo, independientemente de las consecuencias que se deriven de ello. Son los arribistas sin escrúpulos que pululan siempre cerca del poder, de cualquier poder. El dogmático, quizá huyendo de la ansiedad de un escepticismo incapaz de dar respuestas definitivas a todas las preguntas, asume un dogma rígido que le aporta seguridad. Al concentrar todas sus acciones en un obsesivo ideal, fortalece su voluntad y su capacidad de acción. A este grupo pertenecen los fanáticos políticos y religiosos, siempre refractarios al diálogo que pudiese cuestionar sus ideales. Entre los ciudadanos normales distingue Arendt el tercer grupo irreflexivo, el más numeroso. Estos ciudadanos suelen asumir las buenas costumbres del lugar donde habitan, pero lo hacen acríticamente, fieles al significado originario de moral o ética. La costumbre, precisamente por serlo, es buena. La cuestión fundamental es que los tres han finiquitado el diálogo con la conciencia, y aunque la conciencia sigue estando ahí, es ya como un extraño.
Una conciencia segregada a la cual se le niega el diálogo conlleva que en absoluto retengamos sus discursos, monólogos cada vez más incomprensibles de un raro ser con el que coexistimos, pero con el cual ya no convivimos. Según Arendt, en la Alemania nazi los mayores males los posibilitaron y en su caso los produjeron precisamente estos tres grupos. Y dado que sumados constituían más del 50% de la sociedad alemana, el acontecimiento se revela como escandaloso e inquietante. Quizá entre los dirigentes nazis predominaban los nihilistas y dogmáticos, pero es evidente que entre la población abundaban precisamente estos ciudadanos normales. La cuestión es que sin diálogo interior el dogmático cambia fácilmente de dogma, el nihilista de conducta y muchos ciudadanos normales de valores. Entre los dogmáticos es conocida la gran cantidad de comunistas alemanes que fueron engrosando el partido nazi en la década de los años 20. También el nihilista, no exento de cierto cinismo, no tiene escrúpulos en modificar su conducta si la nueva es capaz de procurarle más beneficios. Pero ¿qué ocurre con ese gran número de ciudadanos que no han mostrado nunca ningún rasgo de anormalidad y que en muchas ocasiones han sido considerados incluso ejemplares? Aquel ciudadano normal que sigue sus buenas costumbres, tras un momento primero de perplejidad en el que el mundo parece caerse de encima, puede aferrarse de nuevo a otras si son las que realizan sus vecinos, las que le marca el Estado y las que le recomienda la propaganda a través de los periódicos, el cine o la radio. Quien tiene unos valores inculcados, incluso fuertemente inculcados, pero en absoluto pensados, reflexionados o examinados, puede sustituirlos tras un momento de crisis. Y esto es lo que, según Arendt, ocurrió en gran parte de la ciudadanía alemana. Si exceptuamos a los perseguidos y a los que simplemente tenían miedo, demasiados alemanes hasta ese momento buenos ciudadanos en el sentido tradicional del término, toleraron, participaron en algún grado o aplaudieron al nazismo. Según Hannah Arendt, en ese momento algo inédito ocurrió en la historia, algo que debemos intentar comprender. Hasta ese momento todos creíamos saber que nuestras debilidades nos pueden hacer matar o mentir, aun sabiendo que no se debe hacer. Y si no somos psicópatas desalmados, incluso en ese caso el diálogo interior se sigue manteniendo, aunque más o menos tormentosamente. Lo nuevo en los totalitarismos del siglo XX no es el incumplimiento de la norma ética por gran parte de la población. Lo novedoso y por ende lo más difícil de comprender es que las propias normas se hayan invertido con tanta facilidad. En lugar de no matarás, matarás, parecen promulgar los nazis. En lugar de no mentir, mentirás, señalan los bolcheviques. Lo escandaloso es que gran parte del mundo lo asumió y que el mundo mismo no se derrumbó. El infierno ha sucedido, y el hombre ha sido su artífice. Nietzsche proclamó la muerte de Dios. Con el último judío aniquilado en las cámaras de gas, murió definitivamente el hombre. El horror no debe ser olvidado. Quien se disponga a pensar el bien, ha de hacerlo ahora desde los lager alemanes y los gulags soviéticos. Y habrá de hacerlo sin fruncir el ceño, sin intentar siquiera eludir con un gesto tibio de la mano el hedor que allí eternamente se desprende. De no ser así, que la maldición de Primo Levi se cumpla. Que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Hannah Arendt encabeza un capítulo de su obra sobre los totalitarismos con una frase de Davis Rousset que dice así: los hombres normales no saben que todo es posible. La consigna debe ser ahora no ser un hombre normal. Nadie debería ser ya un hombre normal. Lo que Dante tan solo imaginó en leve ficción
Nosotros estamos obligados a recordarlo ahora como grave realidad, a modo de penitencia obsesiva propia de Sísifos despeñando eternamente la piedra. Sé que es posible. El infierno ha sucedido. Puede volver a suceder. Sé que es posible. El infierno ha sucedido. Puede volver a suceder. Grabémoslo en brazos y piernas, en la espalda y en las manos. Grabémoslo en la frente de todos los recién nacidos. Grabémoslo en el pecho con un hierro candente hasta que llegue al corazón. Es posible, ha sucedido, puede suceder. Y junto a las insistentes palabras, a modo de imborrable amén, el nuevo mandato de la razón impura. El nuevo imperativo categórico que, como proclama Theodor Adorno, deberá guiar nuestra conducta. Actúa de tal manera que Auschwitz no se vuelva a repetir. Bueno, muy bien. Hola, hola. Bueno, espero que hayan podido escuchar. Yo después les envío el link si quieren para que aunque ustedes colocan simplemente por YouTube la banalidad del mal y va a aparecer este documental que es muy breve, son apenas 20 minutos. Y en realidad pues es una memoria, es un recorderis. Si bien pues para muchos pueden ser unas imágenes muy viejas y decir, bueno, pero ese documental, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice o qué nos puede significar hoy día? Eh, ese documental es apenas un esbozo de la obra de Hannah Arendt, que les recomiendo si en algún momento quieren tener una idea profunda de lo que significa el totalitarismo. Entonces, repito, son dos textos de ella. Uno se llama El origen de los totalitarismos y el otro se llama la banalidad del mal, o Eichmann en Jerusalén. Está también titulado así. Bueno, no sé, quisiera escuchar algunas reacciones, impresiones de ustedes sobre lo que acaban de escuchar. Dixie. Bueno, pues me llamó demasiado la atención en cómo, digamos, Eichmann dividía la capacidad de los juicios. Hablaba pues de los dogmáticos, que pues eran aquellos que aportaban seguridad, y en ellos se encontraban los fanáticos políticos y los religiosos. Ellos pues podían cambiar de dogmas cuando quisieran. Los otros eran los nihilistas, que pues estos eran movidos por interés propio y pues no tenían, digamos, como la capacidad de cambiar los dogmas, sino los ideales, y manejaban siempre el egoísmo. Y los ciudadanos que pues eran fieles al significado original de la moral, o sea, ellos se regían principalmente de la moral y no había nada más que lo rigiera a ellos. También me llamó mucho la atención una frase de que las debilidades de uno pueden hacer mentir y matar al prójimo. Sí, ok. Sí, correcto, muy bien. Ese punto, esa clasificación que nos da Hannah Arendt de nihilistas, dogmáticos y ciudadanos es muy buena. Esa clasificación, porque es la forma de ella explicar, bueno, como los autores del holocausto nazi. Habría levantado primero la mano María Fernanda y luego digo Andrés. María Fernanda.
Sí, profe. Bueno, yo quería señalar dos puntos que me parecieron como súper llamativos. Y la primera es como cuando les están dando el juicio a este alemán. Este era un comandante pues muy fuerte, eh, que había, no sé si estoy mal, construyó la vía para Auschwitz, el puente, y fue por eso que también esto hizo que muchos judíos pues fueran allá. Entonces por eso creo que estaba sentenciado, y pues porque era uno de los más altos rangos. Y es muy impresionante como cuando a él le dicen como usted se arrepiente de eso, y él dice no, no, porque yo solo seguía órdenes. Entonces creo que ahí está impuesta la banalidad del mal, y yo quería hacer como una comparación de que eso se sigue presentando hoy en día. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, en las manifestaciones, cuando le preguntan a un agente del SMAT o a uno incluso de la policía y le dicen como, bueno, ¿y usted por qué los está masacrando? ¿Por qué está haciendo eso si usted es mismo pueblo? Y ellos son como, no, es que yo estoy siguiendo órdenes de arriba. Entonces, como la moral y la ética se va solo por seguir órdenes, y pues para ellos puede que esté bien o puede que esté mal, pero ellos solo están siguiendo órdenes, y ahí es como si se lavaran las manos y aceptaran eso. Y creo que ahí está presente la banalidad del mal. Y lo otro que me pareció muy interesante es cómo muestran la foto de él cuando estaba en Alemania, cuando estaba joven, y uno lo ve y a grandes rasgos uno dice, uy, es nazi, pero ya después en el juicio uno lo ve como una persona normal, común y corriente, como, no sé, puede ser hasta mi vecino incluso, y uno no alcanza a imaginar que esa persona fuera capaz de promover tan grandes holocaustos, o bueno, sí, tan grandes masacres, porque pues uno lo ve normal, y es como también eso, como las apariencias a veces llegan a engañar, que uno lo ve tan normal que no piensa que haya sido capaz de cometer tantos crímenes de esa magnitud. Ok, gracias, María Fernanda. Diego Andrés. Pues del video se pueden resaltar varias cosas. Más que todo es preguntarse las cuestiones que lleva a una persona a contraer un comportamiento así. Y se puede decir que la gota que persiste rompe la roca. Y si una persona le insiste en que asesinar es bueno, al final lo creerá. Si a una persona le dicen que mentir es bueno, al final lo creerá. Es ese hecho de que la gota llega a ser más persistente, llega a ser más letal que la misma piedra, porque al final esa gota se puede resumir en ideas, en morales, en hechos que plasman la vida y concretan la vida de una persona. Con eso uno puede pensar que si en este momento, en un ideal contrafáctico, se pensara que digamos hoy no tuviéramos la misma axiología del hoy por hoy, sino tuviéramos una totalmente diferente, en donde, por poner el caso hipotético, los ganadores hubieran sido los alemanes, tendríamos su ideología, tendríamos su pensamiento, y por lo mismo se podría decir, y apoyando este sentido nihilista en parte, o bueno, comprendiéndolo más que todo, se puede llegar a ver como quien te adoctrina es quien te enseña a pensar, quien te alinea. Y por eso mismo la moral llega a ser y la teología, esa praxis de alinear llega a ser un gran arma en una sociedad en donde dicen que si uno no produce, pues uno es vago. En una sociedad donde si no se hacen ciertas prácticas, uno llega a ser un hereje. Si se llega a hablar mal de ciertas cosas, uno llega a estar en contra de la corriente y verse afectado. Pero ahora también hay otra cuestión de la cual se puede referirse, y es en qué punto se siguen órdenes y en qué punto se es cómplice. Porque sí, claramente
al ser los nazis en su momento la mayoría en Alemania, van a argumentar que seguían órdenes y que en ese momento claramente van a estar a favor de las acciones, pues ellos son, pues quienes comandan y quienes dan las órdenes son mayoría. Pero un caso dado en donde los nazis hubieran sido minoría y aún dieran las órdenes, claramente el oficial pudiera haber estado en contra. Entonces también creo que hay un gran peso de esa sociedad civil, de esa masa social, que al necesitar un norte, siempre va a terminar aludiendo que seguían una orden, que seguían un camino, que seguían una religión, que seguían un libro, una idea. Y en eso siempre se basará, pero al final siempre va a ser de cada quien la idea de si se siguió o no la orden, de cada quien tiene la decisión de, de mantener la orden o estarse en contra de esta, si así lo desea. O sea, el argumento, yo creo que más que todo el argumento de decir que seguía una orden es un método para ausentarse de esa culpa y determinarse como un ser ciego que solo seguía órdenes y no que tenía un pensamiento o que tenía un libre albedrío. Bueno, eso que acabas de mencionar, órdenes, ¿cómo se obedece? Hannah Arendt lo esboza con una diferenciación, con una distinción entre dos elementos. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Ella menciona una diferencia entre una y otra cosa y cómo es de peligroso cuando no se diferencia lo uno de lo otro. ¿Recuerdan? La diferencia que nos hace entre conocer y pensar, entre conocimiento y pensamiento. ¿Recuerdan la diferencia que ella hace ahí? Lo hace muy breve, se explica muy breve. Entonces nos dice que conocer, pues sí, es adquirir cierta información, es tener ciertos saberes, es tener un manejo técnico, implica resolver problemas, digamos, interactuar como con la realidad desde un punto de vista acrítico, ¿no? O sea, uno puede conocer cosas, pero otra cosa es pensar. Entonces hay una diferencia entre conocer y pensar. No todas las personas que tienen grandes conocimientos piensan, ¿sí? Y ella nos dice que pensar implica o exige un diálogo interior permanente donde nos cuestionamos, donde en ese diálogo interior resolvemos no solamente no problemas técnicos, sino donde podemos resolver dilemas morales, problemas morales, donde necesitamos procesar lo que estamos conociendo del mundo. ¿Sí? Dice, ¿iba a decir algo? Hannah también hablaba de una palabra que es solitud, que hablaba más de que todo de las acciones del conocimiento, la capacidad y la amplitud de conocer el punto de vista de la otra persona. Era como el diálogo interior que tenía. Ajá, sí, muy bien. O sea, ¿cómo es necesario? Uno recibe información del mundo, uno tiene conocimiento parcial de algunas cosas de lo que sucede, ¿sí? Y está bien uno tener conocimiento, pero miren la importancia en esa diferenciación y en lo que tú mencionas, Dixie, sobre la solitud, que también se entiende a veces como solipsismo, y es ese aislamiento, esa distancia necesaria que uno a veces necesita tomar de las circunstancias para no dejarse arrastrar, digamos, de lo que uno está viendo, ¿sí? Entonces, como uno necesita, o sea, la capacidad de pensar que nos llama la atención, Hannah Arendt, es que activamos nuestro sentido crítico, es decir, en términos coloquiales, no tragamos entero, analizamos,
preguntamos el por qué, el cómo. Si yo estoy actuando de tal manera, ¿por qué hice esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? ¿Por qué me comporté así? ¿Por qué siento así? ¿Por qué esto me afecta? ¿Por qué esto me enoja? ¿Por qué esto no me enoja? ¿Por qué esto me indigna? ¿Por qué debo actuar de esta manera? ¿Es esta la manera correcta de actuar? Entonces, todas las preguntas y esa distancia tan importante que uno necesita tomar de las circunstancias es el espíritu crítico, es el sentido crítico que solamente es posible por el ejercicio del pensar, ¿sí? Del pensamiento. Ella lo describe como ese diálogo interior que todos y todas las personas necesitan o necesitamos frente a lo que estamos conociendo. Ahora, ella muy bien con esa diferenciación nos podría explicar cómo en el caso de, por ejemplo, por mencionar un ejemplo que ya es otro contexto y otra circunstancia, pero de este, creo que era un arquitecto de la Universidad de los Andes, de una familia muy prestigiosa que violó y mató a una niña de apellido Zamboní, no sé si ustedes recuerdan, en un apartamento aquí en Bogotá, en Rosales. Un hombre joven, con muy buena educación, bueno, pues en principio, educado en la Universidad de los Andes, sus hermanos, hermanas, reconocidos abogados, juristas, y, y es decir, fue un personaje que tuvo acceso a una educación de alta calidad, ¿sí? Ojo, ¿sí? Y tenía muy buena formación profesional, vivía en un apartamento solo. No sé si ustedes escucharon ese caso, fue hace 3 años, 4 años, no sé. Y este tipo en su camioneta acostumbraba ir a los barrios de la periferia y de alguna manera convenció a una niña creo que era muy pequeña, creo que estaba entre los 10 y los 12 años, algo así. Se la lleva para el apartamento, abusa de ella y al final le quita la vida. Intentó después eliminar las huellas pues, de lo que había sucedido. Y bueno, este tipo está actualmente en la cárcel. Entonces uno dice, ¿cómo es que alguien con esa formación profesional, con ese conocimiento, habiendo pasado por una universidad prestigiosa, de buena familia, que supuestamente tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, que no aguanta hambre ni etcétera, cómo es que comete un crimen, una cuestión tan execrable, una situación horrorosa, un crimen terrible, ¿sí? O sea, la mató en la bañera, bueno, eso fue una cosa horrible, ¿no? Y después intentó desaparecer el cuerpo. Entonces, es alguien que tiene conocimiento, tiene acceso al conocimiento, pero el conocimiento no es suficiente, fíjense, según esa diferenciación que nos hace Ana. El conocimiento es importante, pero si ese conocimiento no va acompañado con un pensar, con la capacidad de pensar, es decir, de hacer un análisis, de tener un diálogo interior, sobre todo un diálogo interior valorativo, axiológico sobre esto está bien, esto no está bien, diferenciar las cosas y tener un mínimo de ética, ¿sí? Y así podríamos ver muchísimos casos en los que en la sociedad individuos cometen atrocidades. En este caso del nazismo, pues les recomiendo que ustedes pues, se enteren un poco más, no se les olvide esa palabra Auschwitz, que fue pues, de los campos de concentración, es el símbolo, digamos, del horror humano, del infierno humano, del holocausto nazi, de ese régimen totalitarista. Y como ustedes escucharon muy bien, pues muchos alemanes también fanáticos del comunismo se incorporaron pues a este régimen, al Partido Nacional Socialista en Alemania. Es decir, el peligro de las ideologías
el peligro en pensar en qué se cree, el peligro de caer en dogmatismos, ¿sí? Esa clasificación que nos hace Hannah Arendt para explicarnos cómo es posible que todo un pueblo, el pueblo alemán, cómo es posible que hayan tolerado, hayan permitido, cómo es que cayeron en permitir que se hubiera una industria de la muerte. Entonces, Eichmann era uno de los planificadores. Él era un auténtico administrador, o sea, el tipo tenía unos conocimientos, ¿no? Entonces, el tema de las rutas de los trenes para transportar miles y miles, porque fueron cerca de 8 millones es que imagínense, 8 millones de judíos que fueron masacrados en las cámaras de gas, la tortura, el hambre, mejor dicho, la pérdida absoluta de la dignidad. Y cómo este personaje pues tenía conocimiento, pero era irreflexivo, ¿sí? Y él intenta excusarse en el juicio y él incluso cita a Immanuel Kant con su imperativo categórico y él dice, no, pero es que yo estaba cumpliendo con el deber, yo estaba recibiendo órdenes, yo estaba cumpliendo con el deber. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se produce el mal? Es una pregunta que nos plantea el fenómeno del totalitarismo y que si bien a veces podemos utilizar estas palabras, no tenemos ni idea qué es un auténtico totalitarismo. Y de cómo el mal, la crueldad, pues el infierno que sucedió, cómo puede volver a suceder, ¿sí? ¿Cómo puede volver a suceder? Y yo quiero que recalquemos sobre esas, por lo menos hay varias ideas, pero por lo menos una, la diferencia entre conocer y pensar, ¿sí? Conocer y pensar. La segunda, entre los autores intelectuales y materiales, si se les puede denominar así, del holocausto nazi, o sea, de esa matanza, de ese infierno, clasificado en tres categorías. Los nihilistas. El nihilismo es un término utilizado bueno, fue utilizado también por Schopenhauer, pero especialmente por Friedrich Nietzsche. Nietzsche, este filósofo alemán que, digamos, hace una enorme crítica en el siglo XIX sobre la sociedad que le toca vivir y con el nihilismo él plantea la necesidad de romper con las tradiciones. El nihilismo significa acabar con todo tipo de paradigmas. Nihil significa negación y, digamos, destrucción. Aquí Hannah Arendt nos explica el nihilismo desde el punto de vista del oportunismo, de la arrogancia, de los arrogantes, de los orgullosos, pero sobre todo de los que siempre están cerca del poder, ¿no? Y son ambiciosos, son egoístas por naturaleza, prepotentes, orgullosos, fanfarrones, que siempre quieren el poder, sea como sea, ¿no? No les importa qué tengan que hacer. Entonces, la banalidad del mal está ahí, porque estos personajes, los nihilistas, los arribistas, los que quieren llegar al poder como sea, pues siempre están ahí. Dice, siempre, muy probablemente estos nihilistas eran los que estaban alrededor ahí por ejemplo, de Führer, de Hitler, y de toda esa comitiva, digamos, militarista, fascista, ¿sí? Y los dogmáticos en los que están, los que buscan un refugio en una creencia. Entonces, como se sienten inseguros en el mundo, lo que necesitan es alguna creencia para aferrarse. De ahí surgen tanto los dogmatismos religiosos, fanatismos y dogmatismos religiosos, los fanatismos y dogmatismos políticos. Entonces, esa es una forma también de ceguera, ¿no? Los dogmatismos, los que se encierran
y creen que ya encontraron la verdad y que esa es la única verdad y que hay que defenderla a muerte y como sea. Entonces, los dogmatismos están generalmente muy ligados a los fanatismos y enceguecen porque las masas se mueven o se pueden mover en esas militancias donde la conducta queda enajenada, por no decir alienada, por la ideologización, es decir, por la introducción y la penetración de unas creencias y decir, esta es la verdad absoluta y como sea hay que defenderla, los dogmáticos, ¿no? Y el tercer componente que son los ciudadanos normales, ¿no? Que son acríticos, que siguen las costumbres, pero que en momentos de crisis fácilmente pueden cambiar, van como una veleta, ¿no? Al viento, ¿no? Como una veleta al viento, o sea, en momentos de crisis, pues fácilmente hay que ir por allí, entonces vamos por allí, no, hay que ir por allí, entonces vamos por allí, ¿no? Los que pueden ser ciudadanos normales, dice ella, pero que son acríticos, que han asumido costumbres y por el hecho de ser costumbres consideran que están bien y nunca se cuestionan. Entonces, la idea, la diferenciación entre conocer y pensar, la categorización entre quienes pueden ser presa fáciles de esos fanatismos y de cometer atrocidades, ¿sí? De cometer atrocidades nihilistas o perfiles nihilistas, perfiles dogmatistas y perfiles de ciudadanía normal, sobre todo acrítica, o sea, que no es capaz de reflexionar, sino que se dejan llevar por el viento. Y bueno, y el tercer punto que nos habla Hannah Arendt es el deber de no olvidar y de cómo si ese acontecimiento tan cruel que se vivió en el siglo pasado, podemos decir que no se ha cumplido ni un siglo. Estamos en el 2021. En 1921, bueno, terminaba la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914. Aún hasta 1933 es que llega al poder Adolf Hitler. Y a partir de ese momento el Partido Nacional Socialista, y repito, nacional socialista, o sea, los nacionalismos son también peligrosos porque generan xenofobias, generan discriminaciones. Solamente hasta a partir de 1933 hasta el 45, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, siguen habiendo los combates hasta el 1948 cuando se hace la Declaración de Derechos Humanos, pues es un panorama del que debemos y necesitamos aprender y tener memoria. Si nosotros estudiamos la historia y revisamos el pasado, eso nos fortalece en la conciencia y podemos interpretar de manera más clara y más serena lo que sucede en el mundo contemporáneo. Y la advertencia, ¿no? El infierno ha sucedido, puede volver a suceder, Quizás no en esa forma, bueno, sí, es una forma brutal, cruel, horrorosa, lo peor, ¿no? Pero sí en otros rasgos. Y finalmente, para terminar mi comentario, y pues, si ustedes quieren tener en cuenta otros comentarios, cuando al comienzo ella nos hace un perfil, y me gustaría que ustedes lo repitieran, después lo escucharan varias veces este documental, ella habla como hay unos rasgos de personalidad que terminan consintiendo o que terminan aceptando la tortura y el asesinato. La tortura y el asesinato. ¿Y cuáles son? El orgullo, el odio, ¿sí? El orgullo, el odio y el fanatismo, ¿sí? O sea, eso es una bomba explosiva. El sentirse más que otros, ¿sí? Y sobre todo el odio. O sea, si nos dejamos engendrar en nosotros el odio, podemos ser presa muy fácilmente de caer en fanatismos porque pues no hay control. Cuando se odia no
uno pierde la capacidad de gobernarse a sí mismo. Y eso no quiere decir que dejemos de ser humanos y no sintamos molestia o rabia por algunas cosas. Y, y como decía, no sé si ustedes escucharon la declaración de Vicente de Roux, el padre jesuita, Vicente de Roux, perdón, Francisco de Roux, porque pues está Vicente, que es el hermano, Francisco de Roux, quien ha sido presidente de la Comisión de la Verdad, y en su cuenta de Twitter ayer decía, miren, no confundamos la violencia y la afectación y la vulneración de derechos con la dignidad. No confundamos la lucha, ¿sí?, con la búsqueda de dignidad, ¿sí? Entonces, y bueno, yo creo que si hay una autoridad ético-política y ético-moral en nuestra sociedad, este padre Francisco de Roux, pues, es muy respetable, es un ser humano eh, sensato, no cae en fanatismos, se cuida mucho de eso, y ante todo es un defensor de la paz, ante todo es un pacifista. eh, y, y hace esa advertencia. ¿Por qué? Porque pues los odios definitivamente le hacen daño, pues se hace uno daño a uno mismo, ¿no? Y cuando alguien se hace odiar y uno cae en el odio, pues ya son dos que odian, ¿no? Y si uno agrede a otra persona, la violenta y le genera horror, lo más probable es que uno pueda también ser víctima de ese horror y de esa barbarie, eh, independientemente de lo que sean las posiciones sociales o las investiduras o el rol social, seamos trabajadores, estudiantes, funcionarios públicos, jueces, ¿sí? Eh, cuando, cuando se cae en esos estados y se comete violencia, la gente después no se tiene que, digamos, quejar de violencia, ¿no? Cuando uno tolera la crueldad, pues, y así como lo dice Ana Hart, ¿no? Los ciudadanos acríticos, ¿sí?, se asustan, se mueven a cualquier lugar, ¿sí? O sea, los nihilistas, los dogmáticos y los ciudadanos normales no tienen una conciencia crítica, ¿sí? Es así de simple, no tienen un diálogo de conciencia, y eso los hace presa muy fáciles de los vaivenes y de los tiempos. Entonces, lo que más nos puede preocupar y que este ejemplo del totalitarismo, que es apenas como para tener una idea y contrastar con lo que estamos leyendo, Thomas Hobbes con su Leviatán, y ya conectando esa correlación, pues fíjense cómo en Alemania se creó un monstruo, ¿no? Se creó un monstruo, se creó un Leviatán, digamos, ahí se realizó un Leviatán y fue un auténtico monstruo, cuya espada, pues si bien no fue contra, bueno, digamos, sí fue contra el propio pueblo, porque pues el pueblo tenía inmigrantes judíos y muchos judíos pues vivían en Alemania, ¿sí? Y se confundían entre ellos. Pero la idea de la supremacía de una raza pura, la raza aria, pues bueno, eso sería otro tema para profundizar, ¿no? Porque esa ira y ese odio étnico hacia los judíos. Eh, Albert Einstein, que vivía en esa Alemania, él tuvo que huir de Alemania precisamente por esa persecución, porque él era de origen judío, ¿sí? Einstein era de origen judío y él también le tocó irse a refugiar a Estados Unidos,
huyendo en la Segunda Guerra Mundial, porque podía terminar en un campo de concentración. Y bueno, los campos de concentración ya los hemos visto también, ciertas formas de campos de concentración las hemos visto lastimosamente en nuestro territorio colombiano, ¿no? Y por eso yo les invito que ustedes se documenten muy bien, lean muy bien la historia de nuestro país. La historia reciente también la pueden leer. Ustedes dicen, bueno, profe, ¿y dónde leemos? Miren, muchas publicaciones, si ustedes quieren leer la historia de los últimos 30, 40 años del país o más, el Centro de Memoria Histórica, pues tiene documentos gratuitos de distribución, muchos se pueden descargar de internet y ustedes pueden analizar el fenómeno del paramilitarismo, de las guerrillas, de la combinación entre guerrillas y narcotráfico, entre la combinación de paramilitarismo con narcotráfico, la combinación entre paramilitarismo y mafias políticas, entre mafias políticas y guerrillas, etcétera. Entonces, esa documentación y esa información que uno necesita, digamos, es para conocer, ¿no? Pero necesitamos, ante todo, pensar. Y pues en Historia del Pensamiento Político, que es nuestra asignatura, mi invitación con estos materiales, con estas sesiones de clase, es invitarles a que pensemos de manera serena, de manera tranquila, y cada quien en su lugar de refugio saque un momento para pensar en qué medida está dejándose invadir y dominar de odios y de rabias, porque pues esa es una materia prima maravillosa para quienes, mejor dicho, puede ser materia prima para una fácil manipulación de cualquiera digamos, de cualquier instancia o fuerza que tenga la capacidad de atraer y de seducir con propuestas mesiánicas, con propuestas salvadoras, ¿no? Entonces, Diego Andrés, pues, había levantado la mano, no sé qué quieras comentar. No le tengo una pregunta. Sí. Primero, ¿cuál es la diferencia entre nihilismo y escepticismo? Pues el escepticismo es una postura sobre todo nociológica, o sea, es una postura de conocimiento. Entonces, el escepticismo puede entenderse también como un método crítico de dudar, un método crítico de dudar de todo, de no creer, de no tragar entero. Un nihilista no es que no crea, un nihilista cree mucho en sí mismo. El nihilista no es escéptico. El nihilista es prepotente, es arrogante, es orgulloso, es individualista, es egoísta, es soberbio, y el nihilista cree que puede acabar con cualquier cosa. O sea, el nihilismo significa negación, destrucción de todo tipo de paradigmas, pero en aras de defender un egoísmo. Entonces, un nihilista no necesariamente es escéptico, ¿no? Es más, el nihilista no es crítico. El nihilista se identificaría, por ejemplo, también con una actitud anárquica, es decir, de desprenderse de cualquier tipo de ley o de orden mínimo y pensar que se puede pisotear a los demás por encima, ¿sí? Entonces, no habría diferencia. El nihilista es negador. Una actitud escéptica o el escepticismo implica poner en duda, no creer de primera vista, sino analizar. Y ese ejemplo lo extraigo de René Descartes o René Descartes, quien plantea la duda metódica. René Descartes, pues él era muy creyente, ¿sí? Pero él incluso acude a la duda metódica. Él dice, hay que dudar de todo. Es importante, si usted quiere construir un pensamiento sólido,
Usted tiene que dudar de todo. Y poco a poco va empezando a identificar algunas ideas, va teniendo claridad de pensamiento y usted va diciendo, ah, bueno, está bien, yo creo en esto otro, ¿sí? Pero el escepticismo nos invita a ser también críticos. No hay que tragar cuento de todo, no hay que creer las cosas así, así yo creo, no. El escepticismo está más cerca del criticismo. El nihilismo, el nihilista pues cree en su ego, ¿sí? Cree en su ego y cree que puede pisotear a los demás o pasar por encima de los demás, o puede atropellar culturas, puede atropellar, no le importan los valores, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y entre imperativo categórico y libre albedrío, profe. Hay, digamos, dos imperativos categóricos que son kantianos, ¿cierto? De Immanuel Kant. Kant es racionalista y el imperativo categórico, pues, más conocido de él es el que dice, pórtate o actúa de tal modo que tu conducta sea ejemplo para el resto de la humanidad, ¿sí? Ese es uno. Y el otro más o menos se refiere a, pues que compórtate de tal modo que siempre respondas al deber, a tu deber de pensar por ti mismo, ¿sí? Y, y esos imperativos categóricos respecto al, ¿me decías qué? El imperativo categórico respecto a El libre albedrío. albedrío. Bueno, es que el libre albedrío o arbitrio se refiere a la facultad de decidir entre una cosa u otra, ¿no? Tener opciones y poder elegir. Por eso se relaciona el libre albedrío con la libertad. Entonces, el libre albedrío se espera que sea una facultad que tienen los individuos después de ser, digamos, de pensar, pueden decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo útil y lo no útil, entre lo bello y lo feo, entre qué es bueno y qué no es bueno, entre qué es conveniente, qué es inconveniente, entre qué es injusto, qué es justo, y así sucesivamente. Entonces, el libre albedrío es la facultad de elegir alternativas de acción. A eso se refiere el libre albedrío. Pero entonces, los imperativos categóricos son imperativos éticos, entonces apuntan más a orientar la acción humana, pero ahí no les veo mucha conexión. Tú puedes decidir si quieres ser ejemplo para los demás, por ejemplo, ¿sí? O si eres papá algún día, pues tu imperativo será, me voy a comportar de tal modo que mi hijo o que mi hija aprenda más de cómo yo actúo respecto a lo que yo digo, ¿sí? Porque en la niñez siempre se aprende, y en general en la sociedad siempre se aprende es por lo que se ve, por los ejemplos. No por lo que la gente dice, sino por lo que la gente hace. Y lo mismo en una familia, se aprende es de cómo se comporta la gente, no tanto de qué dice, ¿no? En una familia, entonces el papá dice, no, es que tenemos que ser honestos, tenemos que respetar, qué sé yo, supongamos que un papá diga, tenemos que ser respetuosos en la convivencia para poder coexistir pacíficamente. Y el papá va con el hijo y tienen que hacer una fila en un cajero y quiere meterse adelante y pasar por encima de los demás. Entonces, pues el hijo puede decir, bueno, pero mi papá dice que tenemos que ser respetuosos y no está respetando la fila, ¿sí? Y así en cualquier otra circunstancia. Entonces, el ejemplo, el imperativo categórico se refiere más si con la conducta alguien quiere dar ejemplo de cómo comportarse, ¿no? O hacer a los demás lo que uno quisiera hicieran con uno, ¿no? O quisiera uno recibir.
a eso más o menos podríamos aludir con tu inquietud. Y profe, por último, y entre religión y ideología. Hay ideologías que pueden ser, las ideologías pueden ser culturales, es decir, o sea, una ideología en sentido abstracto es un sistema de creencias, creo que eso lo habíamos visto, ¿sí? Una ideología es un sistema de ideas, como lo dice la palabra. Una ideología es un conjunto de ideas, es decir, un conjunto de creencias, que da una visión de ver las cosas. Una ideología, un sistema de ideas. Entonces, las ideologías pueden ser culturales, por ejemplo, el feminismo puede ser una ideología cultural y política. Por ejemplo, el surrealismo, uno podría decir que es una ideología estética, una ideología en el arte. Las ideologías pueden ser también religiosas, ¿sí? Porque hay un sistema de ideas y de creencias. Y las ideologías, pues especialmente se habla que son ideologías políticas. Entonces, ahí no habría tanto distinción. El término, el concepto de ideología es muy amplio. Lo más común es hablar como de ideología en términos de sistema de ideas en el ámbito político, ¿sí? Pero también hay ideologías religiosas, ¿no? Entonces, ante las ideologías, según lo que acabamos de ver con Hannah Arendt, pues habría que ser muy, muy críticos. A lo que nos invita Hannah Arendt es que debemos ser los ciudadanos normales, como dicen, ¿no? Los ciudadanos normales. Las masas, las muchedumbres que son acríticas, que no son capaces, los individuos deben tomar, las individuas, deben tomar distancia en ciertos momentos. Siempre debe haber un diálogo, nunca hay que perder el diálogo interior, nunca, nunca, nunca. O sea, siempre a lo que te inviten, a lo que estés haciendo, siempre a solas o en la noche con tu almohada o qué sé yo, tu osito de peluche, lo que sea, siempre debes pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Esto sí me conviene? Tener un diálogo interior, y eso es valiosísimo. Ese es el mayor poder que uno puede tener, que un individuo puede tener, ¿sí? Su capacidad de pensar por sí mismo y de evaluarse a sí mismo y no dejarse alienar fácilmente por las ideologías. Sí, uno puede conocer ideologías, claro, uno puede conocer ideologías y compartir ciertas ideologías. Uno puede compartir la ideología ético-política más conocida, que es la Declaración de 1948, ¿sí? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como tal, eh, esa, esa Declaración de los Derechos Humanos, pues es un sistema de ideas, podríamos decir que es una ideología ético-política mundial, y que pues por fortuna sirve como mecanismo, es semejante como al sistema inmunológico, ¿no? Porque la gran pretensión el espíritu de la Declaración de 1948 de los Derechos Humanos es ante todo la preservación, pues, del ser humano, es el respeto a la dignidad humana, es la conservación de la vida. Entonces, funciona como un sistema inmunológico para proteger, es un sistema de defensas, es el sistema inmunológico para podernos mantener como especie, ¿sí? Porque pues, en todos los estados de derecho pues debe siempre haber una sintonía con la comprensión de hasta dónde llegan los derechos humanos. Sin embargo, hay que ser muy cautos porque no todo el que dice, que es monje, ¿no? No todo sacerdote que está, perdón, no toda persona que está con una sotana dentro de un cementerio, pues es cura, ¿no? Ustedes saben que hay falsos sacerdotes que se meten en los cementerios y ofician misas y todo, pero pues es gente que se consigue un traje y ofician, ¿no? Y que les den alguna moneda o algo así. Entonces, lo mismo sucede en las ideologías políticas. No todo el que dice, sí, yo soy el que soy, pues es el que es, ¿no? Entonces, eh,
todo discurso político vende un paraíso. Eso es lo común. Todo discurso político vende un paraíso. Es decir, vende un deber ser, vende, como dicen, te pintaron pajaritos en el aire, algo así. Entonces, en eso hay que ser muy cautos y muy cuidadosos, ¿no? Hay que ser muy cautos cuando nos venden paraísos y nos venden salvavidas y que aquí está la verdad absoluta. Y quisiera terminar ya pues solamente diciéndoles que en nuestra existencia, esa capacidad y esa invitación que nos hace Hannah Arendt de diferenciar entre conocer y pensar, es que nosotros no debemos supeditar nuestra vida a una única dimensión. En este caso, esperar que toda nuestra existencia que toda nuestra existencia dependa solamente de una dimensión. Por ejemplo, la política, por ejemplo, que solamente dependa de ello. Y de manera más específica, que toda la vida nuestra y nuestra existencia dependa de un Estado. El Estado es apenas uno de los componentes, sí, es muy importante, claro, pero que nosotros supeditemos a que nuestra vida dependa solamente de lo que ofrezca un Estado, estamos perdiendo el tiempo, o sea, porque pues eso hace parte, eso hace parte, pero eso no es el absoluto, o si no caemos en un dogmatismo. Sí, claro, hay que trabajar por los asuntos públicos, hay que trabajar por la prevalencia del interés general, propender por la protección, promoción, garantía, respeto de los derechos humanos, pero que nuestra vida se resuma en eso, que nuestra vida solamente gire alrededor de la idea del Estado, pues ahí nos fundimos, ¿no? Entonces ahí caeríamos, según la clasificación que nos hace Hannah Arendt, en un dogmatismo, ¿no? Intentemos resolver nuestra vida también por nosotros mismos. Las grandes respuestas no están fuera. Las grandes respuestas están dentro de nosotros mismos. Y eso a veces puede ser más saludable mentalmente, ¿sí? Porque pues se sufre menos, ¿sí? Se sufre menos y no puede ser puede uno evitar ser presa, ser conejillo de indias, ser objeto de experimentación, y sobre todo pues de manipulación, ¿no? Cuando hay condiciones de vulnerabilidad es muy fácil, muy fácil ser presa de propuestas indecentes, ¿no? Como cuando alguien tiene una dificultad económica y entonces pues le proponen un negocio, obtener un dinero de una manera, entre comillas, fácil, ¿no? Y la persona en una situación de afugia, en una situación de estrés, de sufrimiento, porque tiene un familiar enfermo, etcétera, y le proponen, miren, haga este negocio, ¿no? Mire, lleve usted este maletín de aquí a allá, o haga usted este viaje con cápsulas en su estómago, sirva de mula y miren, y usted va a solucionar su problema. Cuando hay situaciones de vulnerabilidad, de dificultad, es muy fácil caer en aceptar esas propuestas, ¿no? Entonces, en conclusión, invitación a diferenciar entre conocer y pensar, ¿sí? Podemos conocer lo que está pasando, pero también tengamos nuestros pasos para pensar, para ser autocríticos, para evaluar las opciones que tenemos, cuáles decisiones nos convienen más, siempre claro respetando el interés colectivo, el interés general, pero también de cómo en nuestro entorno inmediato, familiar o de amistades o nuestros núcleos, pues buscamos vivir mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias y entonces, por favor, lean, avancen en las lecturas que les he indicado, las lecturas que se encuentran en el texto guía. Yo les había indicado las lecturas de Thomas Hobbes, de John Locke, de Rousseau y de Montesquieu.
son los textos que espero que en este puente pues avancen y nos veríamos dentro de 8 días.